Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe y la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Y bueno, como ya vieron, en esta ocasión nos acompaña una vez más mi amada esposa Sharon Rose. ¿Cómo estás, Sharon? Estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, como siempre, no queremos pedirles que nos digan si el audio está funcionando adecuadamente. Les vamos a pedir si nos pueden indicar ahí para ver cómo está el audio. A ver, si quieres hablar, Sharon, para ver si este micrófono está bien. Sí, vamos a ver si se escucha bien de los dos lados. Muy bien, bueno, mientras le doy la bienvenida a los hermanos que puedo ver aquí, Pedro López dice saludos desde La Barca, Jalisco. Dios te bendiga, hermano Pedro, bienvenido. Sara Albertorio, buenas noches desde Puerto Rico. Dios te bendiga, hermana, bienvenida. Isma Arcia, Dios te bendiga. Me dice Gastón José Carrasco que se escucha súper. Bueno, gracias. Eso es lo que queremos. Se dice que lo más importante es el audio, ¿no? Y es cierto, ¿no? Muchas veces decimos que las imágenes son poderosas y es cierto también. Pero, sin embargo, yo digo que el oído, por lo mismo que puede recibir ciertas señales que son más profundas, es más importante. Si no escuchas bien, se Sí, interrumpe. sí, Se interrumpe la experiencia, ¿no? La experiencia del aprendizaje. sí. Y bueno, pues qué bueno que nos pueden escuchar bien. Sigo dando la bienvenida a los hermanos que puedo ver aquí. Jackie Ayala, Dios te bendiga. Dice, creo que esta vez sí llegué a tiempo. Sí, sí llegaste a Sí, tiempo, hermana. Bienvenida. Carlos Luna, desde San Diego. Dios te bendiga. San Diego, pues nosotros vivimos ahí un tiempo en San Diego. Pablo Luna desde Perú, Dios te bendiga. Juan Matán, saludos desde Navojoa, Sonora, Dios te bendiga. Son los vecinos, aunque nosotros estamos ahora en el estado de Arizona, pero del otro lado de la frontera está Sonora, ¿no? ujú. Así es de que saludos hasta Navojoa. Silvia Fresnillo dice hermoso testimonio de este matrimonio. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Dios te bendiga, hermana. Ah, ¿Quién más tenemos? Tenemos a Juan Gaumen y Clever Cruz desde Ecuador, a Fernando Jesús Vargas Flores, también Marimar, a Silvia Ramírez, a Emmanuel Bravo, a MC desde Canadá, María desde Canadá. También a uno que se llama Uno más Uno, a José Valdivia Muñoz desde Perú y Luis Correa desde Virginia, un estado muy bonito. Am, Blanca Gómez y Vicky Martínez desde North Carolina. Armando desde España, wow. Muy temprano ahí, yo creo, ¿verdad? Como Sí, madrugada. yo creo que Armando está madrugando, el pobre. Bueno, te mandamos un abrazo, Armando, hermano Armando. Me parece que hay una rima ahí, ¿no? Hermano Armando, Dios te bendiga. Bueno, no quiero que se me escape hacerles la invitación a suscribirse al canal. Si no se han suscrito al canal, les animamos, hermanos, suscríbanse, hagan clic también en la campanilla, escojan la opción de todas las notificaciones para que les estén llegando los avisos, ¿no? Y como siempre, agradecemos también a nuestros patreones. Gracias, hermanos, por su generosidad, por su apoyo, a los que pertenecen a Patreon, ¿no? Que para los que no saben es un apoyo mensual, que hacen los hermanos, apoyan este apostolado con $5 al mes. Y obviamente, ¿no? Los que pueden, los que tienen la manera, pueden también hacer una donación superior a $5, ¿no? Pero gracias, hermanos, a todos, no solo a los patreones, a todos ustedes, hermanos. Esto que nosotros estamos llevando a cabo, lo hacemos porque queremos llegar a todos, ¿no? Pero principalmente a las personas que no tienen quizás la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de, de ir a una escuela bíblica, a una escuela teológica, o
simple y sencillamente quieren formarse un poco más, quizás tienen una cierta formación, pero o bien están recién regresados a la iglesia o por alguna razón nunca tuvieron la oportunidad antes de formarse. Y bueno, lo poco que tenemos, lo poco que hemos recibido es lo que queremos compartir. Esto, no sé si te acuerdas que una vez en una librería, que no solo es librería, sino que también es un apostolado católico que se llama Nuevo Hombre, hablando de San Diego, tienen Sí. una base, o no sé cómo decirlo, una sucursal en San Diego, California, y ahí nos encontramos a un sacerdote, un hombre muy estudiado, con un doctorado en Roma, y bueno, estuvimos platicando con él, con este sacerdote, y hablando con él, yo le dije, yo lo único que quiero es que conforme voy recibiendo, Mm. quiero pasarlo a otros, como en una construcción Sí. donde están pasándose los ladrillos los unos a los otros y juntos están construyendo algo. Le dije, simplemente quiero ser uno en la gran cadena, ¿no? Un eslabón en la gran cadena. No quiero quedarme con lo que recibo, quiero pasárselo a otros. Y bueno, ese es nuestro deseo, ¿no? Ayudar Sí. a otros. Y bueno, hermanos, pues nosotros, eso nos llena y eso para nosotros es nuestra motivación. Obviamente, arriba y encima de todo está pues la gloria de Dios. Eh, Queremos hacerlo para servir a Dios, ¿no? Bueno, si no hay no sé si quieres mencionar algunas otras personas en el chat. Yo veo ahí a Karen y Jesús. Mm. Dios los bendiga, hermanos. María B, Dios te bendiga. Cayetano Martínez, Dios te bendiga, bienvenido. Ana Arca, Dios te bendiga. Marcos Bonilla, Dios te bendiga. Ubaldo Eribes, saludos desde Colorado, dice el hermano. Dios te bendiga. Saludos a New Jersey, Nueva Jersey, mi hermano Marcos. Gianina Junchaya, saludos y bendiciones también desde Nueva Jersey. New Jersey. Leonor dice, good evening, hello from Los Angeles, California. Bless you both, Jose and Sharon. God bless you too, Leonor. ¿Y quién más veo ahí? Ivette Herrera, saludos hermanos, abrazos en Cristo Jesús. Rosa Isela Díaz de León, bienvenida. Miriam Hernández, Dios te bendiga, hermana. Hans Ronin Castro dice, bueno, como católico, bueno, puedes comer o no comer comida kosher sin problema. Sí, el católico tiene la libertad en cuanto a la dieta. Ya no vivimos en el pacto mosaico. Y pues Dios te bendiga, hermano Ronin. Él está en Chile. Un abrazo hasta Chile. Hermano Adán Herrera, dice el hermano presente. Hermano, bienvenido. Qué gusto verte por aquí. Te mandamos un abrazo. MC María, bueno, ya la habíamos saludado, creo. Marta Martí. Hola, hermanos, desde Puerto Rico. Dios los bendiga. Dios te bendiga, hermana Marta. Bienvenida. Itzel Romero, buenas noches desde Zapopan, Jalisco, en México. Dios te bendiga, hermana. Felipe Gallegos, Dios te bendiga, bienvenido. Bueno, y todos ustedes, Gladys Mendoza, Griselda Cornelio, Luis Enrique. Mira, dice Karen y Jesús que ayer bautizaron a sus 2 hijos. Oh, felicidades, Felicidades. felicidades para los que no lo saben. Karen y Jesús, que nos acompañan aquí en el chat, ellos son convertidos a la fe católica. Vienen del mundo protestante. Ellos ya creían en Jesús, creían en la Biblia, pero pues no conocían en la realidad lo que era en verdad la fe católica. Y más adelante los vamos a tener aquí en el programa, los vamos a tener aquí compartiendo su testimonio. Y bueno, nos acaban de informar, ¿no? Que acaban de bautizar a sus hijos. Y creo que pronto uno de ellos ya lo recibieron, ¿no? Sí. Y el otro, no sé si es él o ella. Como en agosto, dijo, creo. Los van a recibir pronto, Sí. ¿no? De hecho, ya los iban a recibir en la iglesia, pero por causa de la pandemia, pues están esperando, ¿no? Hermanos, compartimos su alegría. Yo recuerdo cuando también nosotros bautizamos a Sí. nuestras, Dos. a nuestras hijas. Sí. Recuerdo yo que como protestante, cuando yo todavía estaba investigando, tratando de determinar si sí, si no, pero yo recuerdo que a medida que iba aprendiendo, me iba haciendo cada vez más consciente
de el hecho de que yo decía, bueno, si la fe católica es la verdadera fe, esto es algo serio, porque tengo a dos hijas que no se les ha administrado el sacramento del bautismo y eso es fuerte, no es cualquier cosa. De modo que eso para mí representaba un mayor peso de responsabilidad de llegar al fondo del asunto Ujú. y ayudado de la gracia de Dios determinar si la fe católica en verdad era la fe de la iglesia, la fe de Cristo o no. Pero yo recuerdo que sí, eso es algo que como papá y aún como esposo Ujú. eh, te hace sentir el peso de la responsabilidad. Sí. No sé, ¿qué opinas tú, No, sí, Sharon? fue un día muy especial porque después de tanto camino de conversión y estudiar y tener dudas y ya que ya habíamos entrado a la iglesia, pero apenas, y como unos meses después de tomar una clase de bautismo, bautizamos a las niñas y fue un día muy especial. Tuvimos un convivio con unos amigos que habíamos conocido en la iglesia y fue como nuestro empiezo en la iglesia católica y algo muy especial, muy bonito. Así es. Bueno, yo aquí tengo unas preguntas o comentarios que quedaron pendientes la vez pasada. Pues siempre me quedan muchas preguntas, ¿no? Algunas preguntas de plano son temas muy grandes Sí. que lo que necesito hacer no es tomar 5 minutos para responder, sino más bien necesito hacer un video, ¿no? Hay temas que son tan grandes que eh, si uno decide comenzar el tema, lo vas a dejar empezado y vas a dejar más dudas que respuestas. Pero bueno, aquí yo tengo un comentario o pregunta, comentario. Lo dejó en defensa de mi fe. Ese es su nombre de usuario, en defensa de mi fe. Y bueno, aquí nos dice el hermano, supongo que es hermano, no sé si es hermana, que qué podemos hacer para alcanzar a aquellos católicos que son católicos, pero que no están practicando su fe, están lejos del seno de la iglesia. Bueno, lo que podemos hacer es hablarle de las realidades del Evangelio. Son católicos, de modo que ellos no van a ofrecer resistencia, oposición a lo que es la fe católica en sí misma. Sin embargo, como bien lo señala aquí, ¿no? En defensa de mi fe nos dice que hay muchos que son católicos, pero están lejos de la iglesia, están alejados del Señor. Y lo que hay que hacer es hablarles acerca de las realidades existenciales con las cuales el Evangelio nos confronta. ¿Y a qué me refiero con las realidades existenciales con las cuales el Evangelio nos confronta, nos encara? Número uno, la realidad de la muerte. Bueno, antes de la realidad de la muerte, bueno, no hay un orden exacto, ¿no? Pero la realidad del pecado. Debemos de acercarnos a ellos y debemos de hablarles acerca de la realidad del pecado. El pecado es algo real, es algo real, tan real como que destruye vidas, destruye al hombre, destruye familias, destruye sociedades. Nada más vean cómo está la situación ahorita en muchos lugares. El pecado destruye al individuo, el pecado destruye la familia, destruye las sociedades, incluso hasta las naciones, y obviamente no, destruye la relación de la criatura con el Creador. Esa es la primera realidad con la cual el Evangelio nos encara. Y nosotros como católicos practicantes, como cristianos que estamos tratando de seguir al Señor, respondiendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer para que estos católicos que todos nosotros conocemos, pero que están alejados de la iglesia, qué podemos hacer? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué debería de ser para nosotros una prioridad decirles para que ellos se vuelvan al Señor, se vuelvan al seno de la iglesia? Bueno, hay que empezar hablándoles con la realidad del pecado. Y también muy de la mano está la realidad de la muerte, Sí. ¿verdad? No sé, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas esto, Sharon? Nada más me acuerdo, y no me acuerdo cuál santo fue que siempre tenía una calavera en su mesa para recordarle de la realidad de la muerte. Si siempre lo tienes en mente que un día te vas a morir, y pienso que eso te ayuda a ponerte las pilas.
que no va a durar siempre tu vida. Entonces, y sí hay una eternidad después. Entonces, tal vez, como dices, poner enfrente esa idea de la muerte, si vas a morir y luego qué. Así es, ha habido varios santos que han tenido, creo que si mi memoria no falla, uno de ellos, fue San Jerónimo. Ha sido una práctica, de hecho, en los monasterios a través de los siglos, tener se me está escapando la palabra correcta, una calavera, para recordarse a sí mismos acerca de la realidad de la muerte. Pues lo mismo podemos hacer con todos estos hermanos que, si bien son católicos, pues viven como si no lo fueran. Si bien son cristianos porque han recibido la gracia del bautismo, pero están viviendo como si no lo fueran. Están viviendo como vive un pagano, hay que decirlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos pregunta aquí en defensa de mi fe. Número 1, hablar con ellos acerca de la realidad del pecado y sus consecuencias. Número 2, hablar con ellos acerca de la realidad de la muerte. Esas son realidades, por eso a eso me referí cuando les dije que debemos hablar con ellos acerca de las realidades con las cuales el Evangelio nos confronta, nos encara. Número 1, la realidad del pecado. Número 2, la realidad de la muerte. Número 3, la realidad, incluso la realidad del castigo eterno. La realidad del castigo eterno y también la realidad de la recompensa eterna. La recompensa de la vida eterna. Porque no nomás hay que hablarles de que hay un infierno y que esa es la consecuencia del pecado, sino al mismo tiempo hay que hablarles de lo que el Señor ofrece a todos aquellos que, negándose a sí mismos, tomando su cruz, le siguen y perseverando de esa manera, mueren en la amistad con Dios, mueren en la gracia de Dios. El Señor nos promete la recompensa de la vida eterna. Dice algo interesante de mi catolicismo, que hay gente que cuando le mencionas la muerte se asustan. En cambio, los que viven su fe ya quisieron morir para ver a Dios. Así es, y yo creo que de ello podemos dar testimonio nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos que sí estamos practicando nuestra fe. Nosotros mismos, cuando nos enfriamos y permitimos el pecado en nuestras vidas, nos entra un temor. Es un temor sano, porque es un temor que te lleva a apartarte del mal, te lleva a apartarte de tu pecado y sientes este temor. Pero al mismo tiempo, cuando uno se deja mover por la gracia de Dios y se mantiene en obediencia a los mandatos de Dios, en obediencia al Evangelio, uno siente seguridad, uno siente una paz, uno siente esta cercanía, esta intimidad con el Señor. Y como dice la hermana, ya uno lo que quiere, ¿sabes? Pues o sea, como que te vuelves adicto a lo bueno, adicto a la verdad, adicto a la bondad, adicto a la belleza, adicto a la santidad en cierto sentido, y quieres más y más. Y como dice la hermana, mis catolicismo, pues ya lo que quieres, dices, no, pues quiero más y más de esto, quiero el 100%. Por eso cuando uno lee los salmos, uno ve ese suspirar por estar en la presencia del Señor. Por ejemplo, me viene a la mente la imitación de Cristo. Cuando lees la imitación de Cristo y ves cómo Tomás de Kempis literalmente puedes escucharlo suspirando por ya estar con el Señor. Este libro de la imitación de Cristo es de los mejores libros que hay, yo creo. Yo a veces lo escucho cuando estoy trabajando y al escucharlo uno se siente como que toda en la vida, como las cosas que tienes o películas o cosas así, como que no tienen sentido. Es un libro muy bueno que te influye a querer hacerte más santo. Así es. Entonces, volviendo, y todo eso está de la mano, ¿no? No nos hemos salido del tema, pero volviendo a la respuesta, hablarles cómo podemos ayudar a los católicos no practicantes, cómo les podemos ayudar, hablándoles acerca de todas estas realidades con las cuales todos nosotros somos confrontados, porque el Evangelio nos confronta a todos. La única diferencia es que ellos están alejados del Señor. Entonces nosotros tenemos que llevarles estas realidades. La realidad del pecado,
la realidad de la muerte, la realidad de la inmortalidad del alma. Cuando hablamos del infierno y hablamos del cielo, estamos hablando en parte de la inmortalidad del alma. Es decir, la muerte no es el fin. Verdaderamente, el cuerpo perece, pero tenemos un alma que no perece. Es una alma inmortal. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Sí, sí, cierto. Quiero contestar esa pregunta antes de que se me olvide. Pregunta Marcos Bonilla, ¿quién es el autor del libro La imitación de Cristo? Entonces, para contestar es Tomás de ¿cómo se dice en español? Tomás de De Kempis. Kempis. Ajá. Así es, Tomás de Kempis. ¿Y fue escrito en qué año? Fue escrito, bueno, es que lo escribió a lo largo de su vida monástica. Se podría decir que comenzó a finales de los 1300 y gran parte de los 1400. Así es. De hecho, bueno, a principios de los 1400 fue cuando me quiero acordar, porque Tomás de Kempis nació en 1300, si no me equivoco, él nace en 1384 y a los 10, no recuerdo si a los 16 años, es recibido en el monasterio y vivió hasta los 91 años de edad en el monasterio. Y a lo largo de toda su vida, él fue preparando estos tratados con el propósito de ayudar a sus hermanos monjes, ¿no? Ahí en el monasterio. Pero es Tomás de Kempis, católico, obviamente. Ellos pertenecían a una fraternidad que se llamaba, una orden religiosa que se llamaba los Hermanos de la Vida Común. Los Hermanos de la Vida Común, que ya no existe esta orden religiosa. Creo que dejó de existir en el siglo XIX. La última creo que fue en Alemania, el último grupo, no sé exactamente, el último monasterio. Pero él es, ¿no? Tomás de Kempis, la imitación de Cristo, que sí lo recomendamos. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer para acercar. Y obviamente, todo lo que podamos hacer, tiene que estar precedido de la oración. Porque si no, vamos a caer en el error de pensar que nosotros con nuestras fuerzas vamos a hacer la obra de Dios. Y eso no es posible. No, de hecho, nosotros, si intentamos hacer las cosas por nosotros mismos, los vamos a alejar, los vamos a lastimar, vamos a querer que ya se conviertan de la noche a la mañana, los vamos a enfadar, los vamos a hostigar, y en lugar de acercarlos, los vamos a alejar. Queriendo hacer un bien, quizás vamos a terminar pues haciendo un mal, ¿no? Entonces todo va precedido de la oración, pero en el sentido práctico es hablarles de la realidad del pecado, hablarles de la realidad de la muerte, hablarles de la realidad de la eternidad, que tenemos un alma inmortal, hablarles también de la realidad, de la realidad de la cruz, hablarles de la realidad de la cruz, explicarles qué es lo que ha sucedido, porque quizás ese es el problema, que fueron introducidos en la fe, pero realmente no están formados, y ahí es donde uno puede ayudar, ¿verdad? Tengo una pregunta aquí de Juan Jesús Magno. Dice, buenas noches, José. ¿Por dónde empezar a conocer a la iglesia? Estoy buscando, pero no sé por dónde empezar. Bueno, asumo que él no es católico, ¿verdad? Me imagino, sí. Bueno, no sabemos si es católico o no es católico, pero podría yo recomendarte, es que ahora en las redes sociales tenemos muchos recursos, ¿no? Yo te voy a compartir lo que yo hice. En mi caso personal, lo que yo hice, precisamente eché mano de las redes sociales, particularmente de YouTube, aunque también visitaba páginas de internet, pero fue lo que yo hice. A nosotros nos tocó conocer la fe, convertirnos, pasar por este proceso, por medio de testimonios, enseñanzas en YouTube, visitando páginas de internet, y también libros. Eso fue lo que yo hice. A mí no me tocó tener a una persona, un católico de carne y hueso, que me estuviera
enseñando, que me estuviera compartiendo, que me estuviera aconsejando. A nosotros no nos tocó esto. Ah, Ahora, no significa que porque esa fue mi experiencia, pues así le va a suceder a todos, ¿no? Pues si no conoces a un católico de carne y hueso que esté viviendo su fe, eh, por lo pronto yo te recomendaría escuchar testimonios de otros que ya pasaron por este camino de conversión. Simplemente ve a YouTube y ponle testimonio de conversión y vas a encontrar bastantes testimonios de conversión, personas que vienen del ateísmo, del agnosticismo, del protestantismo, del paganismo, del satanismo. Muchas personas de todos los trasfondos se han convertido y ellos comparten su historia. Otra recomendación es también tomar el catecismo de la Iglesia Católica. También está disponible en la página del Vaticano y en otras páginas, no solo en esa. Simplemente ve al internet y nada más pon ahí catecismo de la Iglesia Católica y también comenzar a leer el catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, suscríbete a este canal si no estás suscrito, ¿no? Pienso que este canal en alguna medida te puede ayudar. Pienso que sí, porque nuestro enfoque realmente es ayudar a nuestros hermanos separados a entender la fe católica, la historia, las doctrinas, hasta tenemos testimonios, y tenemos hasta un contacto donde nos puedes contactar si tienes una pregunta que no encuentras la respuesta. Entonces ese es nuestro deseo, ayudar a los hermanos separados a encontrar la hermosura de la fe católica. Así es. Y bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, para los que acaban de llegar, les animamos a suscribirse. Suscríbanse al canal. Y hagan clic en la campanilla. Bueno, eso fue un paréntesis para que los que acaban de llegar, para que se animen a suscribirse al canal. Yo tengo una pregunta aquí. Es una pregunta interesante. Es de Karen y Jesús, los hermanos que les acabamos de mencionar que son convertidos. Karen y Jesús, que están aquí en el chat, nos preguntan ellos que escucharon a un católico religioso, supongo a un monje, ¿no? O a un hombre religioso, que esta persona decía que como católicos no podemos. Ahora deben entender el contexto de esta pregunta. Los hermanos Karen y Jesús están en los Estados Unidos. Y sabemos que muchos de ustedes que nos están siguiendo también están en Estados Unidos. Entonces, aquí está preguntando, o me está diciendo primero, que este religioso decía que un católico no podría votar por el Partido Demócrata. Y la pregunta que me hace Karen y Jesús es, ¿qué opina usted de esto, ¿no? De este asunto? Bueno, aquí yo me imagino que el religioso a lo que se estaba refiriendo es que el católico no está en armonía con muchas de las cosas que los demócratas creen y promueven y defienden, ¿no? Empezando con el aborto. Entonces, estoy asumiendo, ¿no? Porque no me tocó a mí escuchar a esta persona directamente, pero pienso que a eso se refería este católico, ¿no? En Estados Unidos, no sé yo en otros, pero en todos los países realmente es lo mismo, ¿no? Siempre está hay un partido que sus valores son muy anticristianos, están a favor del aborto, están a favor de la eutanasia, están a favor apoyan el secularismo, son de hecho pues anticristianos, o sea, realmente no favorecen el cristianismo. Y obviamente nosotros como católicos pues no podemos estar apoyando a una persona que está promoviendo el aborto, la eutanasia y cosas de este tipo, ¿no? Ideas que son contrarias a lo que la fe de la iglesia nos enseña. Entonces yo me imagino que a esto se refería este hermano, este hombre religioso católico. Entonces pues esa es la verdad. El cristiano
Ahora, ni un partido va a ser perfecto. Ni un partido es perfecto, ni un candidato es perfecto, pero sí debemos al menos hacer nuestra mejor investigación con oración y que Dios nos guíe a apoyar a las personas que más estén en línea con lo que nosotros como cristianos creemos. Entonces, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ¿no? No me quiero meter mucho en la política, pero aquí en los Estados Unidos, en el 2016, pues de un lado teníamos a la demócrata, que no es un secreto, ¿no? Era Hillary Clinton, una mujer que, según ella, dice que es cristiana, pero nomás de nombre. Una mujer que apoya el aborto, una mujer con unas ideas, la verdad, que eh, más bien comunistas que cristianas, pero bueno. Pues sí puedo decir algo que ella había dicho es que las creencias religiosas tienen que cambiar. Entonces eso es algo pues peligroso. Sí, sí, de hecho, esa es una de las cosas que ella dijo, ¿no? Que seguramente se le escapó y seguramente ha de haber dicho, no sé si le remordió la conciencia o no, pero sí dijo eso, que las ideas religiosas que se oponían a la agenda de ellos tenían que ser removidas, tenían que ser cambiadas y pues obviamente, o sea, prácticamente es algo contrario a lo que es nuestra fe. Entonces, obviamente el otro candidato pues no era perfecto, no es un santo, obviamente hablo del que ganó, hablo del presidente de Donald Trump, no, no era y no es perfecto, pero obviamente él está más en línea con lo que los cristianos creemos. De hecho, ahora ya como presidente ha hecho muchas cosas que los cristianos deberíamos de reconocer y deberíamos de dar gracias a Dios que este señor, a pesar de que no es un santo, el señor presidente, a pesar de que no es un santo y no es católico, es creyente, él se identifica como un cristiano, ya que si es un cristiano entregado o no, eso ya es otro tema, pero sí ha tomado muchas decisiones en favor de la vida y repito, no es un santo. Si vamos a hacer un análisis teológico, pues vas a decir, no, pues no es 100% pro vida, o no es 100%, sí, o sea, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Y ya sería muy idiosincrático ponernos a hablar de esa manera, pero sí ha hecho cosas buenas, cosas que yo aplaudo y bueno, cada uno de nosotros en nuestros países, llámese España, llámese ah, México, Argentina, Colombia, Canadá, debemos de ser responsables como cristianos y hacer nuestra tarea de investigación, ¿no? Este, Ok. ujú. Tenemos aquí una donación de Jen M. Gracias por la donación. Y ella dice, si dicen la Virgen, los santos están muertos, mencione el pasaje de Apocalipsis y dijeron los santos somos todos nosotros. Me imagino que está diciendo lo que los protestantes dicen. Sí, Y que desde Pedro hasta que Constantino legalizó no hubieron papas como tal. Después de Pedro, ¿qué pasó? sí, gracias hermana Jen, gracias por tu generosidad. Y sí, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, habla de los santos, refiriéndose a todo el cuerpo de Cristo. Pero resulta que el cuerpo de Cristo incluye no solo a los que estamos vivos, sino que el cuerpo de Cristo también incluye a los que ya han fallecido y que están en la presencia de Dios. Y esos son los santos que pueden interceder por nosotros delante del trono. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos entrada al trono de Dios, pero nosotros no tenemos la misma relación que un santo en el cielo tiene. Ellos están literalmente delante del trono. Yo en oración puedo venir a la presencia de Dios y a eso se refiere. No se refiere a que estoy volando y que estoy adentrándome en el cielo, sino que por medio de la oración, por medio de la unidad que tenemos con Dios, por medio de su Espíritu, nosotros tenemos este acceso con Dios. Pero no es lo mismo allá estar delante de la presencia de Dios delante de su trono. Contemplando el rostro de Dios. Es lo que se conoce como la visión
beatífica. Se dice que los santos ya tienen la visión beatífica, están contemplando el rostro de Dios, están en su presencia y no están dormidos, no están descansando, no están de vacaciones. Están haciendo lo que hicieron durante su vida terrenal. ¿Qué hicieron durante su vida terrenal? Servir a Dios, adorar a Dios, y es lo mismo que están haciendo. Entonces, sí, los santos somos los miembros del cuerpo de Cristo, que estamos vivos, pero también los santos son los que ya han fallecido, que dicho sea de paso, están más vivos que nosotros. Algunos dicen, no, que están muertos, dando a entender de que pertenecen a una categoría inferior. Pero si vamos a hablar de categorías, no pertenecen a una categoría inferior, sino superior, porque ya están delante del Señor. Por eso San Pablo dijo que él prefería abandonar el cuerpo para ya estar con Dios. De hecho, él dijo, es muchísimo mejor. Entonces San Pablo así se refiere. Si alguien tiene dudas sobre esto que estamos hablando, que es mejor, es superior estar ya delante de Dios, pues vean el testimonio de San Pablo. San Pablo dice, yo ya quiero morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, lo otro, la segunda parte de su pregunta no la recuerdo. Era una pregunta muy larga. Sí. ¿Tú no, ya no la tienes? Oh, ok. Tal vez está ahí. Bueno, la segunda parte de la pregunta, que no hubo papas hasta después de Constantino. No, sí hubo papas. Tenemos la lista de los papas. Es interesante porque una vez yo tuve un diálogo tipo debate, no debate en el sentido formal, pero era un diálogo con un protestante reformado, y él me decía que no había papas, antes de Constantino. Pero es interesante porque después estábamos hablando estuvimos hablando sobre, no recuerdo cuál fue el otro tema que estábamos tocando, sobre el bautismo o algo así. Y él mencionó a San Cipriano. San Cipriano vivió antes de Constantino. San Cipriano vive casi 100 años antes de que, según los protestantes, se fundara la Iglesia Católica. Pero San Cipriano ya habla de un papa. Habla del Papa Esteban. Entonces, ¿cómo es posible que creas que los papas comenzaron a existir hasta después de Constantino, cuando tenemos escritos de cristianos, de los padres de la Iglesia, antes de Constantino, y ya hablan de papas? Y yo sé que lo más fácil sería decir, pues tenemos una lista, ¿no? Tenemos una lista donde están todos los nombres de todos los papas a través de la historia, lo cual es verdad. Pero eso es algo que no van a aceptar los protestantes. Dicen, no, esa lista no cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo explicas que tengamos escritos de muchos años, de muchas décadas antes de Constantino, que ya hablen de papas? De hecho, una vez dijo un historiador, es un historiador protestante, se llama Robert Guthrie. Robert Guthrie es maestro profesor en el seminario de Westminster en California. Él dijo, cuando estaba hablando de este asunto de los papas, él dijo, por más que nos encantaría a nosotros como protestantes saber cuál es el origen, poder poner el dedo en la fecha y la persona que inventó el papado, dice, la verdad es que no podemos hacer eso. No tenemos, dice, no hay una forma de decir aquí se inventó. Pero sin darse cuenta estaba reconociendo que no hay, si tú quieres decir que el papado es un invento, que esto de tener un papa es un invento, no tienes fundamento, no tienes las pruebas, no tienes una raíz para decir fulana persona en tal año lo inventó. No hay registro porque sencillamente no es una verdad. Nadie inventó esto. Bueno, sí lo inventó alguien, fue Jesucristo. Fue él el que le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fue Cristo. Entonces, cuando yo escuché a este señor diciendo que no, pues por más que quisiéramos saber quién fue y en qué año y en qué lugar, me vino a la mente eso, pues no necesitas investigar, simplemente lee la Biblia. Cristo dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, no es cierto que los papas comenzaron a existir. Así es de que, hermana Jen, cuando te pregunten, que te quieran decir esto,
Dile entonces por qué hay escritores que vivieron antes de Constantino que ya hablan de los papas. Y también en su primer punto de la comunión de los santos, en las catacumbas del primer siglo hay unas catacumbas creo que se llama Domitilla o algo así, que tienen inscritos en las tumbas que están orando a los santos, los cristianos muertos. Y eso viene del primer siglo del cristianismo. Es algo muy interesante. Así es. De hecho, los judíos, por ejemplo, es interesante. Los protestantes usan unos argumentos cuando para unas cosas usan unos argumentos, pero esos mismos argumentos para otras doctrinas ya no los quieren usar. Por ejemplo, un protestante te va a decir, no, mira, tú estás mal, católico, porque en tu Antiguo Testamento tú tienes 46 libros y los judíos modernos solo tienen 39. Pero es interesante porque el mismo protestante que quiere usar a los judíos modernos para decirte que estás mal porque el judío moderno tiene 39 libros, es el mismo protestante que no va a querer hablar nada de judíos cuando el católico le diga que los judíos, ellos piden por los difuntos. Y los judíos tienen una noción, no estoy diciendo que es igual porque no creen en el Mesías, pero tienen una cosmovisión que es como, bueno, iba a decir es como la sombra de lo que es la realidad cristiana, pero bueno, la misma Biblia sí habla del Antiguo Testamento, tiene las sombras. Entonces los mismos judíos creen en una, por decirlo así, ¿no? En una cierta comunión. Cuando un creyente, cuando un miembro del pueblo de Dios fallece, no dejas de ser del pueblo de Dios, no desapareces. Nosotros no somos materialistas. O sea, nosotros no creemos que cuando la persona fallece, ya, se acabó todo. No creemos eso, no es lo que enseña la Biblia. Somos miembros del cuerpo de Cristo para siempre. Si mueres unido al cuerpo de Cristo, así vas a permanecer siempre. Por eso podemos interceder los unos por los otros. Por ejemplo, ahorita todavía estamos luchando contra el pecado, ¿cierto? Pero tú puedes orar por mí, tú puedes interceder por mí, y yo puedo interceder por ti, a pesar de que todavía no somos perfectos, no somos santos, pero sí podemos interceder los unos por los otros. Pues cuanto más aquellos que ya están libres de todo pecado y ya están en la presencia de Dios, pero que están muertos. Bueno, San Pablo dijo que cuando uno está ausente del cuerpo está presente el Señor, al menos que quieras contradecir a San Pablo. Entonces San Pablo dijo que estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces no quieras decir que están muertos como para quererlos bajar de nivel. No, cuando uno fallece, cuando un cristiano fallece y muere en la gracia de Dios y está libre de pecado, no baja de niveles. No, sube de niveles. Sí. Entonces. También quiero, Yolanda Espinosa hace la pregunta, dice, buenas noches hermanos de la fe de la iglesia. Ojalá contesten mi pregunta de por qué nos llaman gentiles los de la luz del mundo a los que no pertenecen a su secta. Ok, ahorita vamos a responder de manera rápida. Quiero darle gracias a Melquiades Araujo por su donativo. Dice el hermano, buenas noches hermanos, ¿cómo le demuestro con la Biblia a un hermano separado que la Santísima Virgen María no pecó absolutamente nada? Les agradezco de corazón, los admiro, gracias. Ok, gracias hermano, y ahorita vamos a responder tu pregunta. Bueno, voy a tratar de responder lo que nos dice que nuestra hermana Yolanda. Yolanda Espinosa nos estaba diciendo que ¿por qué los de la secta de la luz del mundo nos llaman a nosotros gentiles? Pues eso lo dicen de manera despectiva. O sea, lo que quieren dar a entender es que somos pecadores. Gentil es un pagano, es un pagano pecador que está fuera de la familia de Dios, está fuera del pacto divino, y es un gentil, es un pagano, es un pecador, en ese sentido, ¿no? Entonces, no solamente esta secta, la luz del mundo, sino la gran mayoría de sectas que son anticatólicas ven al católico como eso, ¿no? Como si fuera un pagano, como si estuviera fuera del pueblo de Dios. Lo dicen de manera despectiva. Entonces, esa es la razón, ¿no? Yolanda Espinosa dice,
Dice, ¿por qué nos llaman así los de la luz del mundo? Ajá. Y sí, bueno, y de hecho aquí dice no solo a los católicos, ¿no? Sino a todos los que no pertenecen a su secta. Así son las sectas radicales. No todas las sectas son iguales, ¿no? Hay unas que son más radicales que otras. Y la secta esta de la luz del mundo sí está dentro de la categoría de las más radicales, quizás. Ah, no solamente dicen que los católicos son paganos y que no son salvos, o sea, que no están en la gracia de Dios, sino cualquier otro protestante. Eso es lo interesante, que aún a los demás protestantes los ven como que no están en la verdad, no están en la luz. Este, y esa es una de las características del sectarismo radical. No solamente van a rechazar a la Iglesia Católica, sino también a todos los demás protestantes. Es una, mira, si alguien nos está escuchando, quizás no sé, quizás eres pentecostal, quizás eres bautista, quizás eres de la luz del mundo, quizás eres testigo de Jehová. Pregúntate a ti mismo si has escuchado este tipo de ideas, este tipo de comentarios, que cualquier otra persona que no pertenezca a tu grupo es prácticamente un pagano. Hay que dudar de su salvación, hay que dudar de su relación con Dios. Eso es para preocupar. Y si tú escuchas esto en el grupo que tú perteneces, ese es un signo de que estás no solamente fuera de la iglesia, sino que estás en un grupo, en una secta de corte radical. Y eso debería ser un foco rojo que te alerte y que realmente te des cuenta de dónde estás parado. Obviamente, ya desde el momento que estás fuera de la iglesia, ya desde ahí ya una persona debería de estar realmente investigando, ¿no? Bueno, este católico dice que estoy fuera de la iglesia, soy anglicano, soy luterano, soy presbiteriano y dice que estoy fuera. Eso ya desde ahí sí es importante. El anglicano, el luterano, el presbiteriano, Mm. aunque sea sincero y honesto, sí debe estar en el seno de la iglesia. Pero ya cuando se trata de las sectas más radicales, son más peligro, hay más peligro. Y es más difícil salir de ellos porque te castigan con, ya no quieren hablar contigo, causan divisiones en las familias. Cuando uno empieza a sentir miedo, es también un buen señal que estás en una secta. El miedo de salir o miedo de decir algo al contrario o miedo de hacer preguntas es un buen señal que puede ser que estás en una secta. Así es. Aquí vuelvo a la pregunta que hacía Melquiades, ¿no? Melquiades nos preguntaba que cómo podemos demostrar con la Biblia a un hermano separado, o sea, a un protestante, que la Santísima Virgen María no pecó en absolutamente nada. Y dice, bueno, que nos agradece, ¿no? Bueno, el protestante típico va a querer que le muestres un versículo que diga, la Virgen María nunca cometió ni un solo pecado durante todos los días de su vida hasta que murió. Entonces, obviamente ese versículo no existe, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no las vas a encontrar así, ¿no? Con todas sus letras en un versículo. Pero la manera como la iglesia siempre ha enseñado no es así, ¿no? Con un versículo. La manera como la iglesia enseña ah, es presentando la enseñanza teológica de la Sagrada Escritura. Un versículo o un pasaje, más bien es un pasaje al que podemos ir, es a Génesis capítulo 3. Por ejemplo, un protestante va a decir, ¿por qué dices tú que la Virgen María fue sin pecado? Y obviamente podemos ir a la historia, podemos ir a lo que es la historia y vamos a ver cómo la iglesia siempre ha tenido la firme creencia, ni siquiera fue algo abierto al debate, siempre se ha tenido la firme creencia de que verdaderamente la Virgen María fue sin pecado y de hecho que fue concebida sin pecado, lo cual significa no es de que ella fue pecadora y después Dios la limpió, sino no, desde el mismo momento de su concepción, Dios le concedió la gracia de ser concebida sin la mancha del pecado original.
Es decir, ella recibió la gracia de Dios de una manera especial, de una manera distinta. Por ejemplo, tú y yo y todo cristiano hemos recibido la gracia de Dios después de que nos manchamos con la mancha del pecado original. La Virgen María, con miras al papel que ella iba a tener en el plan de la salvación, recibe la gracia aún antes de que ella sea manchada con el pecado original. Fue como el que va a caer en un precipicio y está a punto de caer al precipicio. Y antes de que caiga al precipicio es salvada esta persona. Pues la Virgen María estaba a punto de caer al precipicio, a punto de ser manchada con la mancha del pecado original, porque al venir a este mundo sabemos que somos manchados, heredamos de nuestros padres el pecado original. Pues ella fue salvada de esa manera, antes de que cayera. Por ejemplo, nosotros pedimos en el Padre Nuestro que le pedimos a Dios que nos libre, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Que le estamos diciendo que nos dé su auxilio, que nos dé su ayuda, que nos dé su salvación aún antes. O sea, le estamos diciendo, no nos dejes caer. Porque hay personas que dicen, no, no, no. ¿Cómo puede ser posible que tú creas que existe un tipo de salvación si aún todavía no caes en eso? Pero ¿no es eso lo que le pides a Dios? Bueno, si es que crees en la oración que Jesús nos enseñó. ¿No es eso lo que dice el Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. O sea, la salvación no solamente es correctiva, por decirlo así, la salvación también es preventiva. ¿Cómo ves tú, Sharon? Sí, me acuerdo de la primera vez que me hiciste esa explicación y no fue hace mucho, fue hace como un año, yo creo. Y se me hizo interesante. Nunca había escuchado esa explicación, pero sí es cierto. Pedimos en el Padre Nuestro, pues todos los días, que no nos deja caer en tentación. No, no hemos pecado, pero que nos frene del pecado. Lo mismo que hizo con nuestra mamá. Pero ella nunca cayó en el pecado. Así es. Entonces sí fue su salvador. La salvó del pecado, pero antes de caer en el pecado. Así es. Yo tengo un video donde hablo de ese tema, ¿no? Al principio del video yo muestro unas imágenes, muestro un video donde hay un niño que está a punto de caer. Está en un barandal, en un edificio, y está agarrado al barandal. No sé cómo llegó el niño ahí, pero el niño estaba a punto de caer. No había caído, pero estaba a punto. Si no llegaba un salvador, iba a caer. Entonces, nunca cayó, pero sí fue salvado. Nuestra Madre, la Virgen María, nunca cayó en el pecado, pero sí fue salvada, porque al venir a este mundo, ella iba a heredar la mancha del pecado, pero Dios le dio esta gracia. Entonces, Génesis 3 también, hablando de que yo les dije que la iglesia no nos enseña con un solo versículo. La iglesia nos enseña, nos da la enseñanza teológica de la Sagrada Escritura. Y en Génesis capítulo 3, en el verso 15, Dios hace una promesa. Esto es después de que Adán y Eva, nuestros primeros padres, habían pecado. Y vean lo que Dios promete en Génesis capítulo 3, el verso 15. Dice así, dice, pongo hostilidad, en otras traducciones dice enemistad. Pongo hostilidad, pongo enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Vean lo que dice. Ahora, aquí vemos a Dios prometiendo, diciendo, declarando, manifestando que Él mismo iba a poner una hostilidad, una enemistad entre la mujer y la serpiente. Ahora, ahí no solo se refiere a Eva, porque sabemos que Eva pasaría, ella perecería, pero no, aquí Dios está hablando
de algo, de un evento futuro, que de hecho hasta los protestantes reconocen lo que la iglesia siempre ha enseñado, que aquí tenemos la primera referencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La primera referencia al Evangelio de nuestro Señor, o la primera profecía, la primera promesa que nos habla de un futuro Salvador y de una mujer, porque no solamente habla de la descendencia, habla de la mujer. Habla de la mujer y su descendencia, y habla de la serpiente y su descendencia, que sabemos que es Satanás, y por extensión sus hijos, ¿no? Sus seguidores. Pero aquí dice Dios que existiría una enemistad, una hostilidad entre la serpiente, que sabemos que es Satanás, y la mujer y su descendiente, que sabemos que la mujer es la Virgen María, y su descendiente o su hijo sabemos que es el Señor Jesucristo. Ahora, tú podrás preguntar, ¿qué significa una enemistad entre la serpiente y la mujer? ¿Qué significa que Dios pondría una hostilidad entre la serpiente y la mujer? Significa lo contrario de lo que acababa de suceder. ¿Qué fue lo que sucedió? La mujer fue engañada por Satanás. La mujer, por decirlo así, había entrado en una amistad con la serpiente, porque la mujer obedeció a la serpiente. La mujer fue engañada y entraron en un convenio, en una amistad, donde en lugar de que Eva permaneciera fiel a Dios, en lugar de que Eva permaneciera fiel y leal a su amistad con Dios, a su unión con Dios, ella desobedece y entra en una amistad, en un convenio, en un pacto, por así decirlo, con la serpiente. Entonces establece una unión, una amistad. ¿Ok? Y Dios promete que, en otras palabras, lo que Dios está diciendo es esto. Dios está prometiendo desbaratar lo que la mujer comenzó. Por eso se dice que la nueva Eva, que es la Virgen María, desató el nudo que había hecho Eva. Entonces, ahí se estableció algo con el vínculo del pecado, una amistad entre la mujer y por extensión el hombre, la humanidad, y la serpiente y Satanás. Una amistad, un vínculo. Y sabemos que lo que causó esto, ¿qué fue? Fue el pecado. Ahora uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con que María no pecó? Pues que Dios promete que esta mujer, que sería la mamá del Mesías, tendría una hostilidad con la serpiente, una enemistad con el diablo. Y si ya vimos que la amistad con el diablo fue a causa del pecado, me pregunto yo, si la amistad con el diablo es a causa del pecado, entonces, ¿qué necesito para tener una enemistad, una hostilidad con el diablo? La respuesta es la ausencia del pecado. Y Dios promete en Génesis 3:15, que se conoce como el primer evangelio, el protoevangelio. Dios promete que existiría una hostilidad entre la mujer y la serpiente, y también entre la descendencia de la mujer, que es el Mesías, es Cristo, y la descendencia de la serpiente, que es la misma serpiente. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos nosotros este concepto teológico. La enemistad no solo es entre Jesús, nuestro Señor, y la serpiente, sino que también también involucra a la mujer, que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, es la Virgen María. Entonces, si tú como protestante simple y sencillamente vas a contradecir lo que la iglesia enseña y vas a decir que no es posible que la Virgen María haya sido sin pecado, entonces tú de manera indirecta estás contradiciendo la promesa divina de que existiría una enemistad, una ausencia de pecado en la mujer, no solo en su descendiente, no solo en su descendencia. Pero la Biblia dice que en Romanos 3:23 que todos son pecadores. Una vez así me dijo uno, y todo significa todos. Le dije yo, ¿estás seguro? Le dije, ¿estás seguro que todo significa todos? No, sí, todos es todos. Ok.
Entonces, ¿nuestro Señor Jesucristo también está incluido en todos? Ah, no, 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 pues es una excepción. ¿Pero qué no me acababas de decir que todo significa todos? No, sí, sí, pero también hay una excepción. Ok, entonces ya ves, al menos estás aceptando. Yo sé que todavía no aceptas que también la mamá del Mesías fue sin pecado, pero al menos estás aceptando que todos no siempre significa todos. Debes de ver el contexto. Por ejemplo, hace poco alguien me preguntaba, me decía, am, esto no recordaba bien su pregunta, tenía que ver con Juan el Bautista, donde dice que de entre todos los hombres nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. Y me estaba preguntando, ¿pero qué no se supone que Jesús también es nacido de mujer? Y Jesús es más grande que Juan el Bautista. Entonces, la respuesta es la misma. Cuando, número uno, la expresión nacidos de mujer se refiere a hombres en el sentido general, a hombres mortales, comunes y corrientes. Es un hombre ordinario. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es el Dios hombre. Entonces no podemos meter al Señor Jesucristo en la categoría de un hombre ordinario, de un hombre en el sentido general. Entonces obviamente no. Cuando Jesús dice que de entre todos los hombres nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista, obviamente no se está incluyendo a él mismo porque él es el Dios hombre. Él entra en una categoría distinta. El que no distingue se confunde. Entonces sí es cierto, Romanos 3:23 dice que todos han pecado y por eso estamos destituidos o separados o alejados de la gloria divina. Pero debes de entender que cuando la Biblia dice todos, no siempre significa todos. Por ejemplo, la Biblia dice que todo Israel será salvo. ¿Qué significa? ¿Que el 100% de los judíos se van a salvar? La respuesta es no. Porque miles y miles de judíos en el tiempo de Pablo no aceptaron al Mesías y aún hasta la fecha. Entonces hay que entender el contexto. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿no? Para defender una doctrina que no tiene fundamento. Entonces, ¿por qué creemos que la Virgen María es sin pecado? ¿Y cómo podemos mostrarle a una persona el concepto teológico? No le vas a poder mostrar un versículo y te invito a que tú le hagas ver al protestante. Tú le puedes decir, mira, tú lo que quieres es que te muestre un versículo que diga, y la Virgen María vivió todos los días de su vida sin haber cometido ni un solo pecado y ella fue sin pecado desde... No, no vas a encontrar un versículo así. No lo vas a encontrar un versículo así. Pero sí tenemos el concepto teológico, tenemos el protoevangelio, tenemos la promesa divina en Génesis 3:15, que la mujer estaría en una enemistad con el diablo, en una enemistad con la serpiente. ¿Y qué es la enemistad en el sentido teológico? La ausencia de pecado. Sí. Porque ella había entrado en una amistad con la serpiente cuando ella pecó. Ese es un muy buen versículo para defender que nuestra madre no tiene pecado. Muy buen versículo. Así es, también Lucas nos enseña en su primer capítulo de su evangelio, después de haberlo investigado todo, porque así empieza Lucas, ¿no? Después de haberlo investigado todo, él nos enseña que María, la Virgen María, la madre del Mesías y nuestra madre, ella es el arca del nuevo pacto. Él hace un paralelo donde compara a la Virgen María con el arca de la antigua alianza. Y por ejemplo, bueno, no quiero tomar demasiado tiempo, ¿no? Ya estoy tomando bastante. Pero cuando María, la Virgen María, viene a su prima, a Elizabeth, ella dice, ¿y quién soy yo? Elizabeth, su prima, o Isabel, según la traducción. ¿Y quién soy yo para que a mí se me conceda que la madre de Dios, porque ella dice madre de Dios, en el griego ella dice la madre de mi Señor, pero Señor en el griego es Kyrios o Kyrios, en la realidad, bueno, según como, si lo vamos a pronunciar en castellano sería Kyrios, si lo vamos a decir utilizando la fonética en griego sería Kyrios. En otras palabras, dice ella, ¿quién soy yo para que a mí se me conceda que la madre de mi Kyrios, la madre de mi Señor, venga a mí ahora? ¿Por qué es importante esto de Kyrios?
porque Curios es un título divino. Si tú buscas todos los pasajes donde se está citando, si tú buscas todos los pasajes en el Nuevo Testamento, donde se está citando escrituras del Antiguo Testamento que se refieren a Yahvé, que se refieren al Señor, si tú los buscas en el Nuevo Testamento, ya no dice Yahvé, dice Curios. Curios es un título divino. Y aquí, la prima de la Virgen María, nuestra madre, dice ella esto: ¿quién soy yo para que a mí se me conceda que la madre de mi Señor, es Curios, es Dios, la madre de mi Dios, venga a mí? Ahora tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el arca de la antigua alianza? Pues que en el Antiguo Testamento, cuando el arca fue presentada, si no me equivoco, es traída a David. Si no me equivoco, es a David. Es que lo estoy sacando de memoria. También él dice lo mismo. ¿Y quién soy yo dice él, ¿quién soy yo para que venga a mí el arca del Señor? Ahora es interesante porque esto ocurre en la región montañosa de Judea. Y Lucas nos dice que la Virgen María también subió a la misma región montañosa de Judea, donde estaba su prima. Entonces, tienes la misma región montañosa de Judea y tienes la misma expresión. ¿Por qué se me concede que el arca venga a mí? Ahora, simplemente analiza, ¿por qué ella tuvo que decir por qué se me concede? Porque es un privilegio. ¿Y por qué es un privilegio? Obviamente porque ella sería la madre de Dios, al menos que no crees que Jesús es Dios. Ella sería la madre de Dios y obviamente a ella se le concedió una gracia muy especial de ser concebida y vivir una vida sin pecado. Si tú analizas los materiales con los que se construyó el arca de la antigua alianza en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que son materiales que nos hablan de pureza, oro puro. Estaba bañada de oro puro, que representa la ausencia de lo impuro, representa la ausencia del pecado. Si eso se hizo con una arca de material, si eso se hizo en el Antiguo Testamento, que solamente era la sombra, ahora ponte a pensar, cuanto más en el nuevo pacto que ya tenemos la realidad, y cuanto más si iba a ser con el arca donde el verbo de Dios encarnado iba a estar, ya no solamente las tablas de la ley, sino ahora la palabra de Dios encarnada, ya no solamente la vara de Aarón, sino ahora el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ya no solamente el maná del cielo que descendió en el desierto, sino ahora el pan de Dios, el pan del cielo que desciende. Todo eso es Jesús y todo eso estuvo en el vientre de la Virgen María, que Lucas nos está diciendo, y nada más te dije un paralelo, hay muchos paralelos, donde Lucas, si estudias Lucas, te vas a dar cuenta cómo él está haciendo este paralelo, y los teólogos protestantes lo reconocen. Nada más que cuando les preguntas, ¿y cuál será el propósito de ese paralelo? El protestante, como no es católico, te va a decir, no, pues no sé cuál sea el propósito, pero sí es cierto, hay un paralelo que no lo podemos negar. El católico sí tiene respuesta. El católico te dice, porque Lucas está enseñando lo que los discípulos de los apóstoles enseñaron, que María es el arca de la nueva alianza. Ahí ya vemos también la pureza de María. Y simplemente ve la historia, ve la tradición. No solo católicos, sino ve a los ortodoxos. Los ortodoxos, a pesar de que no tienen el dogma definido, porque fue definido después de que los ortodoxos se separaron de la iglesia, los ortodoxos, si tú analizas los escritos de los padres griegos, que son de la parte que ahora se separó de la iglesia, todos ellos creían que María era sin pecado. Entonces, es una respuesta, no tenemos un solo versículo, porque así no es como funciona la fe, ¿no? Me gusta un comentario que hizo Giselle. Dice, la Santísima Virgen María está llena de gracia, no la mitad ni un tercio. Ella es la llena de gracia. Solo en ese estado inmaculada pudo concebir a Dios. Muy buen comentario. Así es. Entonces, ¿por qué el protestante no entiende, no? Como yo no entendía tampoco. Yo no entendía por qué es que se vuelve necesario hablar de que María fue sin pecado.
Y la respuesta es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ella no recibió todos esos privilegios, todos esos dones, todas esas prerrogativas, solo porque sí, solamente nada más para que ahora nosotros los católicos estemos defendiendo esto. No, todo es en virtud, todo es en virtud de nuestro Señor Jesucristo. A causa de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, el Logos de Dios, venido a este mundo, nacido de mujer. Y es una mujer que recibió estas gracias especiales por causa de nuestro Señor Jesucristo. Es la Virgen María. Y así como Eva es nuestra madre. Mira, si un protestante dice, ¿pero por qué la llamas madre? Tú pregúntale, ¿tú por qué llamas a Eva tu madre? Te va a decir, no, porque en el orden de la creación, pues ella es nuestra madre. Hasta la Biblia dice que Eva es la madre de los vivientes. Pues tú le puedes decir lo mismo. En el orden de la gracia, no de la creación. En el orden de la gracia, ella, la Virgen María, es también la madre de los vivientes. Y Apocalipsis 12:17 se nos dice que ella es la madre de los vivientes. No usa la palabra vivientes, pero utiliza dos expresiones. Dice los que retienen el testimonio de Jesús y los que guardan los mandamientos de Dios. Pregunto yo, ¿quiénes son los vivientes en la realidad? La respuesta es los que retienen el testimonio de Jesús y los que obedecen los mandatos de Dios. En otras palabras, los cristianos. Los cristianos son los vivientes, son los que han pasado de muerte a vida. Y Apocalipsis 12:17 dice que la Virgen María, dice que la madre del Mesías, la mujer, que hablando de serpiente, ahí también en Apocalipsis 12 dice que esta serpiente, este dragón, odia a la mujer. Y dice que la mujer es madre de nosotros los creyentes, los que retenemos el testimonio de Jesús y guardamos los mandamientos de Dios. Entonces, algunos intentan tratar de desacreditar esto que la iglesia enseña, diciendo, no, es que Apocalipsis utiliza figuras. La respuesta es sí, utiliza lenguaje figurado, pero para hablar de realidades históricas. Y yo te pregunto, ¿no es acaso una realidad histórica que la madre del Mesías es la Virgen María? Al menos que estés listo y preparado para decir que no es una realidad histórica que María, la Virgen María, es madre del Mesías. Al menos que estés preparado para decir eso. Hasta que no estés preparado para decir eso, entonces no puedes negar lo que el texto dice. Ella, aunque sí hay un lenguaje figurado en todo, no nomás en el capítulo 12, hay un lenguaje figurado, se utilizan más bien símbolos, imágenes, en todo el libro del Apocalipsis o en casi todo el libro. Eso no significa que el Apocalipsis no te esté hablando de una realidad histórica. Hay un Mesías, su nombre es Jesús. Y este Mesías llamado Jesús, nuestro Señor, tiene una madre. Y esa madre es la Virgen María. Y la Biblia nos enseña que ella es la madre de los que retienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Lucas traza una serie de paralelos entre el arca de la antigua alianza y la Virgen María, que como enseñaron los discípulos de los apóstoles, me refiero a los padres apostólicos, ella es el arca de la nueva alianza. Y hay algo más, no lo dije. Si tú vas a Apocalipsis 12:1, ahí es cuando se empieza a hablar de la Virgen María. Vi a una mujer, una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. Si tú lees el versículo anterior, hablando de arcas, ¿qué crees que dice el versículo anterior? Tú dirás, ¿anterior a qué? Anterior a Apocalipsis 12:1. Ve a Apocalipsis 12:1, pon el dedo ahí, en Apocalipsis 12:1. Ahora regrésate un versículo. No te estoy pidiendo que te regreses un capítulo. Te estoy pidiendo que te regreses un versículo. Te vas a dar cuenta que el versículo anterior dice Juan, el apóstol Juan, que él vio el templo de Dios en el cielo abierto. ¿Y sabes qué vio? El arca del pacto de Dios. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? Un versículo de diferencia. Y el siguiente versículo dice una señal en el cielo, una gran señal en el cielo, una mujer. Y en el verso, si no me equivoco, el verso 5, dice que esta mujer
dio a luz al que regiría o gobernaría con vara de hierro a todas las naciones. Obviamente está hablando del Mesías, está hablando del Señor Jesucristo. Y en el verso 17 dice que ella es la madre de los que retienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. De hecho, alguien aquí escribió el versículo ese. Apocalipsis 11:19. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza, y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada. Así es. Y todo ese lenguaje de una granizada y truenos y todo esto, siempre que la Biblia muestra a Dios dando una revelación muy fuerte o una manifestación de su gloria fuerte, se nos dice que la tierra tiembla. Que no, ¿cómo? Déjalo leo. Por aquí lo. Francisco, ok. Ahí dice que dice hubo rayos, voces, truenos y un temblor. ¿Se acuerdan de cuando Dios se manifestó con Moisés en el Sinaí? En el tiempo de la antigua alianza. Sí. También Sí, se habla de lo mismo. Se habla de truenos, se habla de que la tierra temblaba. Siempre que Dios se manifiesta de una manera especial o muestra algo de una manera especial, está acompañado de una conmoción. Entonces, ahí está. ¿Se fijan? No estamos dando un solo versículo porque así nos enseña la fe. No. Ni siquiera los protestantes que están bien formados, ni siquiera ellos enseñan así con un solo versículo. Debemos enseñar con la teología en este caso de la iglesia. Yo sé que en el mundo protestante se usa que cada quien tiene su propia teología. Pues gracias a Dios en la iglesia no es así. Qué emocionante estar hablando de todo esto y aprendiendo y viendo como todo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo trabaja junto y es muy emocionante ver eso y estar hablando de nuestra madre. Así es, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo recuerdo cuando yo escuchaba a los apologistas católicos dando estas explicaciones, una parte de mí, la parte protestante de mí, quería decir, no, nomás están viendo cómo acomodan todo, nada más están viendo cómo... Pero yo decía, pero la parte lógica, mi sentido común, la parte lógica de mí, decía, pero ¿cómo puede ser posible? Porque ni modo que ellos escogieron qué cosas iban a aparecer en la Biblia. No sé si me entiendes. Por ejemplo, tienes a la mujer, tienes al hijo de la mujer y tienes a la serpiente en Génesis, ¿verdad? Y luego vas a Apocalipsis y tienes lo mismo. Tienes a la mujer, tienes al hijo de la mujer y tienes a la serpiente. Y en la teología protestante, María queda fuera. Sí. Y no le hace justicia ni al principio ni al final. No le hace justicia ni a Génesis 3:15 ni a Apocalipsis capítulo 12. La teología católica es algo que a mí me empezó a maravillar cuando empecé a descubrirlo, que la teología católica, sin dar muchas vueltas, sin torcer mucho las cosas, la teología católica le hace justicia a lo que está ahí en el texto. La teología católica te dice, no, la mujer no me la vas a sacar. La mujer ahí está y ahí se va a quedar. Es la serpiente, es la mujer y es el descendiente de la mujer. Y hay un gran conflicto cósmico, por así decirlo. Hay una guerra, hay un conflicto entre la serpiente y la mujer. Y la mujer. Y el hijo de la mujer. Pero en la teología protestante ellos te dicen que no. Te dicen que el conflicto solamente es entre la serpiente y ¿quién? Y Jesús, pero dejan afuera a la mamá. Y qué interesante, ¿no? Porque yo pues iba a las escuelas cristianas y siempre me hacían aprender ese versículo de memoria. Yo tenía ese versículo memorizado de memoria desde pequeña y nunca había meditado en eso. Así es. Bueno, un último comentario antes de pasar a otra cosa. Algunos han preguntado que quién es el que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y algunos quieren hacer controversia, ¿no? ¿Quién es? ¿Es Jesús o es María? Y es interesante porque si tú vas con los judíos que son expertos en el hebreo, te van a decir que el lenguaje permite a los dos.
no es tanto el uno o el otro. Ahora, la iglesia, en el sentido teológico, la iglesia nos enseña que el que efectúa, vamos a ponerlo así, no quiero complicarlo mucho, el que le pone el talón en la cabeza a la serpiente es el Señor Jesucristo, porque Él es el que, Él es el que, Él es el que va a la cruz, Él es el que muere. Sin embargo, siguiendo iba a decir este fluido, pero no se va a entender, esta línea teológica, no debemos de sacar a la mujer de la ecuación, Sí. porque Dios prometió que la enemistad sería entre la mujer y la serpiente, y entre el hijo de la mujer o el descendiente de la mujer y la serpiente. Entonces, sí es cierto, el autor de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Mm. Pero parte del cumplimiento es la mujer, es su madre. Entonces, el que pisa la cabeza a la serpiente es Cristo. Sin embargo, en cierto sentido, y hay que decirlo, en un sentido secundario, también ahí entra nuestra madre, la Virgen María, porque ella es parte de la economía de la salvación. ¿Qué significa la economía de la salvación? O sea, la forma de hacer. Economía significa la forma de hacer algo, la manera de administrar algo. Entonces, la manera como Dios nos salva no es solamente mandando al Señor Jesucristo en un vacío. No, hay una gran línea de santos, hay una gran línea de hombres de Dios, hay una gran línea de mujeres de Dios. Y dentro de toda esta grande nube de testigos, porque así dice Hebreos, ¿no? Que hablando de los santos de Dios, dice que es una grandísima nube de testigos. Dentro de toda esta nube de testigos, hay unos que sobresalen más que otros. Hay unos tremendos profetas, unos tremendos apóstoles. Pero adivina qué, Sharon. Arriba de esos tremendos profetas, arriba de todos estos tremendos apóstoles, hay alguien que está arriba de todos ellos porque Dios le dio este lugar privilegiado de ser la que llevaría en su seno, en su vientre, al Señor Jesucristo. La Virgen María recibió estas gracias, estos privilegios, y ella es la mujer que Dios prometió que habría una hostilidad, una enemistad entre ella y la serpiente. Y esta hostilidad, esta enemistad es la ausencia del pecado, porque la primera Eva, nuestra primera madre, que también era nuestra madre, pero ella falló. Ella entró en amistad con la serpiente por el pecado. Y la segunda Eva, que también así la llaman los discípulos de los apóstoles, la segunda Eva, ella, como no tuvo pecado, por eso podemos decir, verdaderamente hay una enemistad o una hostilidad entre la mujer y la serpiente, y entre el hijo de la mujer y la serpiente. Amén. Pues ya el que no quiere, bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Porque Sí. pues yo también muchas veces al principio no aceptaba, Sí. pero ya viéndolo desde el punto de vista católico, pues sí es cierto, ¿no? El que no quiere entender, pues oremos por él, ¿no? Vamos a dejarlo así. El que no quiere entender, oremos por él, ¿no? Sí, y quiero dar gracias también a Mercedes y a Santana por sus donativos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Tengo una pregunta aquí de Carlos Rivera. Dice, tengo una pregunta. ¿Cómo pertenece al cuerpo de Cristo? Un amigo evangélico me dijo que uno pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo cuando acepta a Cristo en su corazón. ¿Cómo es que pertenecemos ¿Cómo es que nos unimos a Cristo? al cuerpo de Cristo? Ajá. Ajá. Nos unimos a Cristo de la manera bíblica. Y la manera bíblica es por medio del bautismo. El bautismo es, de hecho, hasta los protestantes bien formados reconocen que ciertamente el bautismo es el rito de la iniciación cristiana. Entonces, alguien preguntará, ¿y dónde dice que es así como estamos unidos al cuerpo de Cristo? Está en Primera a los Corintios, en muchos pasajes, pero ahorita me vino a la mente Primera a los Corintios, capítulo 12, en el verso 13, si mi memoria no me falla, Primera a los Corintios 12 y en el verso 13 lo leo. Pues todos, hablando de todos los cristianos,
pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Lo voy a repetir. Primero a los Corintios 12:13. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Y de hecho aquí se ve la teología católica de cómo el bautismo y el espíritu es lo que nos une a Cristo por medio del sacramento del bautismo, que incluye las dos cosas, ¿no? Incluye el bautismo en agua, pero al mismo tiempo hay una operación espiritual que se efectúa en el alma de la persona. Y eso es lo que nos une al cuerpo de Cristo. Entonces, para ser muy particulares, la pregunta es, ¿cómo es que el cristiano pasa a ser parte del cuerpo de Cristo? Y la respuesta está casi letra por letra en 1 Corintios 12:13. Se dice que somos unidos al cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Y dicho sea de paso, se dice que todos somos bautizados con un mismo espíritu, o sea, todos bebemos de un mismo espíritu. Ahí se va abajo la doctrina de los pentecostales. Los pentecostales dicen que algunos cristianos sí están bautizados con el espíritu y que algunos otros cristianos sí son cristianos, pero no están bautizados con el espíritu. Este versículo destruye esa enseñanza, porque este versículo dice que todos los miembros del cuerpo de Cristo han sido bautizados con el Espíritu. Primero a los Corintios 12:13, que si lees la Reina Valera hasta lo dice de una manera más directa, dice, todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu en el cuerpo. Entonces... Y también lo que él dijo, que los protestantes, no todos, pero sí el grupo a donde yo pertenecía, dicen que con una oración te haces cristiano, que pides a Dios que entre a tu corazón. Pero mi pregunta sería, porque ellos sí tienen que comprobar todo en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que haces una oración y aceptas a Jesús en tu corazón y así vas a ser cristiano? En ninguna parte, ¿no? No habla así Ahora, la Biblia. Nosotros sabemos que nosotros como católicos no aceptamos esa premisa, ¿no? De que muéstrame un versículo. Y si no hay un versículo, no lo voy a creer. Pero ellos sí. Sí. Ellos sí. Entonces nosotros podemos voltear la moneda y decir, a ver, ¿tú crees en este principio de que es sola escritura? De que muéstrame un versículo para creerlo. Pues entonces tú muéstrame a mí en qué versículo dice que tienes que hacer una oración para ser un cristiano o para unirte al cuerpo de Cristo. No hay. Porque vea nada más lo que dice Romanos 6:4. San Pablo a los Romanos, capítulo 6, el verso 4, nos dice lo siguiente y lo leo para todos ustedes. Dice San Pablo, por el bautismo fuimos sepultados con él, con Jesucristo, fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó, dice, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, es lo que se conoce como la vida de resurrección. Pero tú dirás, ok, ahí habla de muerte, habla de morir con Cristo y habla de resucitar con Cristo, habla de morir con Cristo para andar en una vida nueva, o sea, la vida de la resurrección. Ok, la vida nueva, la vida de la gracia, la vida de Dios, la vida espiritual. Pero alguien puede preguntar, pero ¿cómo ocurre? Ahí nada más tienes que leer con atención, porque la primera parte del verso 4, estamos en Romanos 6:4. La primera parte del verso 4 te dice cómo. No solamente apunta hacia una realidad, la realidad de que el cristiano ha muerto con Cristo y el cristiano también ha resucitado juntamente con Cristo, pero te dice cómo. Y lo vuelvo a leer. Verso 4, por el bautismo. Si nada más lees la primera parte, te dice cómo. Por el
bautismo. Así dice, lo estoy leyendo como dice. Romanos 6:4. Por el bautismo fuimos sepultados. Entonces, ¿cómo me sepulto? ¿Cómo me muero con Cristo para resucitar con Cristo? Por el bautismo. Ahora, la iglesia nos enseña que es por el bautismo y la fe. Pero en el caso, hablando de algo particular, o sea, si alguien pregunta, ¿cómo? O sea, ¿qué necesito hacer? Necesitas ser bautizado. Eso le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos ser salvos? Y Pedro contesta, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno de nosotros para el perdón de pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Muchos protestantes dicen que no, que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el bautismo. Pero San Pedro dice diferente. El apóstol Pedro dice diferente. ¿A quién le voy a creer? ¿A ti o al apóstol Pedro? Yo le creo al apóstol Pedro. En Hechos 2, 38 y 39, él dice que cuando tú te bautizas, tus pecados son perdonados y recibes el don del Espíritu Santo. Y adivínale quién enseña eso. Los católicos. Sí. La Iglesia Católica enseña que cuando tú eres bautizado, recibes perdón de pecados y recibes el Espíritu Santo, eres adoptado en la familia de Dios. Y ahí no acaba la historia, ahí comienza la historia, porque muchos asumen, no, pues qué fácil, pues nomás los vamos a bautizar y ya. No, el católico responde, no, es que ese no es el fin de la historia, ese es el inicio de la historia. Nosotros, al igual que los judíos iban enseñando a sus hijos, como Dios les enseñó, que les hablaran la palabra de Dios a sus hijos, que les hablaran de las glorias de Dios a sus hijos, nosotros los cristianos debemos hacer lo mismo. No solo bautizarlos, sino debemos también enseñarles la palabra de Dios. Por eso la iglesia enseña que es por el bautismo y la fe. Pero el inicio de la salvación, el inicio de la justificación, el inicio de esta unión con Cristo es definitivamente por el sacramento del bautismo. Pero la iglesia también pone cuidado en decir el bautismo y la fe, porque si alguien se bautiza y después se va al mundo, se va al pecado y vive como un pagano, entonces esta persona no está en la amistad de Dios, está cortado del cuerpo. A eso es lo que la iglesia llama el pecado mortal. Sí. Bueno, y pienso que pues tenemos 1 hora y media aquí. Sí, ¿verdad? Ya me emocioné aquí. Sí, sí. Si no han dado like, creo que faltan como 100 likes. Que pueden dar like, por favor. Y también quería hacer un comentario. Alguien... Déjame encontrarlo. Susana Jung estaba en vivo el otro día y nos pidió oración por la prueba de COVID. ¿Te acuerdas que oramos al final? Y ella dijo que la fiebre ha desaparecido. Entonces, como que Dios contestó esa oración y quería compartirlo con ustedes. Damos gracias a Dios. Y es importante dar gracias a Dios porque muchas veces pedimos a Dios, pero es posible, ¿no? Que se nos olvide de que, oye, sí es cierto, yo le pedí esto a Dios. Y la verdad es que yo creo que a todos nos ha sucedido eso, ¿no? A todos nos ha sucedido que Dios es tan bueno y nos da tantas cosas que algunas veces incluso se nos olvidan todas las cosas que Dios hace por nosotros, ¿no? Sí, y Dios realmente contesta nuestras oraciones. Tenemos que tener fe. Así es, debemos de creer que Dios va a responder lo que pedimos. Ahora, siempre diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Así debe de orar el cristiano. Expresar lo que está en tu corazón, pero siempre sometiéndote a la voluntad divina. Y decirle, Señor, mira, te pido por esto, te pido por aquello. Creo que estoy orando conforme a tu voluntad, pero, Señor, no se haga como yo quiero, sino hágase como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y bueno, ya vieron que ahí les puse también el letrero de suscríbete. Les animamos a los que no se han suscrito al canal, ¿verdad? Suscríbanse, hermanos, al canal. Les animamos. Hagan clic también a la campanilla para que puedan recibir las notificaciones. Algunos me han preguntado, con esto voy a terminar yo creo. Algunos me han preguntado que por qué no reciben las notificaciones. Y bueno, lo que puedo decirles
es que deben revisar aquí en la parte de arriba donde dice YouTube. Hay una parte que dice, no recuerdo si dice ajustes o configuración. Y tú puedes escoger, tienes que ver cómo está ahí tu configuración. Porque a lo mejor no tienes ahí la opción de que te estén avisando cuando están publicando videos los canales, tus canales favoritos, como es este, ¿no? El canal de la fe de la iglesia. Entonces tienes que revisar las configuraciones de YouTube. Te va a tomar tiempo, tómate el tiempo. Entra ahí a los ajustes o las configuraciones de tu cuenta de YouTube. No de Google, no te confundas, sino la de YouTube. O no sé si está, obviamente hay una conexión ahí, ¿no? Sí. Pero tienes que revisar. Algunos recomiendan, no sé si debo decir esto porque luego se les puede olvidar. Algunos recomiendan que te desuscribas. No, en serio, que te desuscribas del canal y te vuelvas a suscribir. Y dicen que sí funciona. Pero yo tengo miedo de decirles eso porque luego después, ¿qué tal si se desuscriben y luego se les olvida suscribirse? Bueno, si lo vas a hacer rápido y tienes buena memoria, algunos dicen que eso funciona. Que te desuscribas del canal y después te vuelvas a suscribir. Y también cliquear la campanita. Y tienes que hacer clic en la campanita y escoger la opción que dice todos los avisos o todas las notificaciones. Le doy gracias también a la hermana Angélica Jaime por su donativo. Gracias, hermana Angélica, por tu generosidad. Dios te bendiga y Dios te pague. Y bueno, hermanos, les agradezco a todos, no solo a ella. Bueno, ya mencionamos a todos los demás hermanos, ¿verdad? Que nos han dado algún donativo. Gracias a todos, hermanos y hermanas. Les agradecemos su generosidad. Y a todos ustedes, hermanos, a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo. Yo quisiera estar aquí, yo me emociono, ¿no? Y aquí puedo estar hasta 2, 3 horas. Sí, nos encanta estar aquí con ustedes. Pero luego a la gente le da miedo cuando ven el video, que ven que son muy largos, ¿no? Hermano, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Pasen una bonita tarde, una bonita noche. Hermanos, Dios es muy bueno y Dios es muy misericordioso. Yo no sé cuál sea tu situación, pero yo sí sé algo. Dios siempre está ahí disponible. Y a lo mejor ahorita no tienes acceso a los sacramentos. Quizás no tienes ahorita acceso al sacramento de la Eucaristía. Quizás no tienes, algunos incluso no tienen acceso yo sé que es la minoría, pero algunos todavía no tienen acceso a la confesión. Algunos al principio de la cuarentena me preguntaban qué puedo hacer. Yo sí quiero ir a confesarme, pero no hay confesión. Y yo les decía lo que la iglesia enseña. Si alguien no tiene acceso a la confesión, tú puedes entrar a tu habitación, entrar a lo secreto de tu habitación y puedes buscar el arrepentimiento, puedes buscar la contrición perfecta. Tú dices, ¿qué es la contrición perfecta? Es dolerte por tus pecados, es dolerte por haber ofendido a Dios, dolerte por haber deshonrado a Dios con tu pecado y buscar y pedir perdón, arrepentirte. Y la iglesia enseña que esas personas que buscan a Dios de esa manera, cuando no tienes el acceso al sacramento de la confesión, la iglesia enseña que reciben la gracia de Dios. Tú dirás, ¿pero qué no es a través del sacramento? Sí, esa es la manera ordinaria. Sí. Pero Dios no está esclavizado, por así decirlo, a la manera ordinaria. La gracia de Dios puede llegar a ti en situaciones especiales. Por eso tenemos al ladrón en la cruz, que él no vivió una vida larguísima de santidad y no se bautizó, pero sí fue al paraíso. Tenemos la manera ordinaria y tenemos la manera extraordinaria. Así es de que si tú estás en una situación en la que no tienes acceso a los sacramentos, tú no debes de sentirte desesperanzado. Busca a Dios con todo tu corazón. Busca la contrición perfecta. Y el Señor te va a dar su gracia. Amén. Me gusta lo que dice Bellanito. Dice, buenas noches, hermanitos en Cristo cibernéticos. Somos una gran familia. Amén. Amén. Y le doy las gracias a la hermana, Mónica Martínez por su donativo. Dice, Dios los bendiga, familia Plasencia. Gracias, hermana.
y gracias a todos, hermanos. Bueno, yo siempre me despido como 10 veces. Yo siempre me estoy despidiendo y no me quiero ir. Pero pues yo creo que sí nos vamos a ir. Hermanos, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Estén pendientes porque vamos a estar subiendo unos videos pregrabados. Aparte de esos en vivos, hay varios videos que van a venir, videos pregrabados con una buena enseñanza que creemos que les puede ayudar para ustedes, pero también sabemos que muchos de ustedes, pues en su catequesis, simplemente, ¿no? Enseñar la fe con su familia y creemos que les va a ayudar. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, cuídense mucho y como siempre nos despedimos diciendo que viva Cristo, Que viva Cristo Rey, y también que viva nuestra Madre, la Virgen María, siempre Virgen. Que tengan un buen día, hermanos. Buenas noches. Dios los bendiga. Cuídense. Un fuerte abrazo. Hasta luego, hermanos. Bye.